Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy también nos acompaña el ingeniero Rafael Padilla. Él ya se encuentra con nosotros. Vamos a dar un minuto para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes para todos. De parte de Asien les damos la bienvenida nuevamente. Invitamos al ingeniero Rafael. Ingeniero Rafael, en este momento usted nos escucha. Sí, por supuesto, los escucho bien. De parte de Asien, ingeniero, le damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Qué pena, es la primera vez que lo tenemos, pero esperamos seguirlo teniendo con nosotros. De parte de Asien, le damos la bienvenida, ingeniero, y podemos dar inicio a la conferencia. Adelante y bienvenido, ingeniero. Ok, denme solo un minuto, terminamos ¿Están ustedes viendo la imagen de mi sistema? En este momento estamos viendo la imagen, ingeniero. Sí, señor, el video como tal. Solamente estoy generando este es un video, una compilación de un video de una serie de demos y de muestras que hicimos de unas aeronaves aquí en la zona de Tenjo, con características muy especiales como poder volar sobre la lluvia y, por ejemplo, poderse elevar 500 metros sobre la superficie a nivel de Bogotá. Eso no es nada sencillo. Me gustó mucho la edición que hizo, es una edición de fábrica, por eso pueden ustedes ver ahí el nombre de la fábrica, pero me parece que la edición fue muy interesante y no solamente trabajando mucho en un ambiente rural, pero pudimos hacer esto desde un edificio en el centro de Bogotá con fin de hacer una especie de verificación de las cosas que podrían aplicar, por ejemplo, en manejos urbanos, de tráfico y otra serie de cosas. Sí, aquí estábamos, aquí incluso les comparto una anécdota y es porque la aeronave está en el piso 43 y estando sincronizada con GPS no despegaba. Después de dar muchas vueltas, eh, el piloto cambió por intuición, cambiando cosas, decidió cambiar de GLONASS a GPS. Y cuando cambió de GLONASS a GPS, el sistema funcionó. Entonces, averiguando posteriormente, resulta que GLONASS tenía la posibilidad de detectar la altura sobre el punto donde estaba, mientras que GPS estaba ubicando la posición a nivel del suelo. Entonces, cuando el dron se quería elevar, lo que realmente estaba tratando de hacer era bajar por entre el edificio. Una de las cosas que pasan y de las que uno termina tomando notas para aprender. Muy buenas tardes para todos. Qué bueno tener la oportunidad de compartir esta charla y poder compartir con ustedes las experiencias, algunas de las experiencias que hemos tenido en el tema de aeronaves no tripuladas desde el punto de vista, digamos, de todo este ejercicio. Nosotros somos parte de una organización que se llama el World UAV Federation y es una organización que tiene 47, creo que ya son 49 capítulos en el mundo, solo para decir que el tema de drones hoy en día es de alcance mundial.
Hoy en día, en términos generales, se encuentra uno aplicaciones y desarrollos a lo largo y ancho del planeta. Y dependiendo un poco del estudio, por ejemplo es el de John I. John I habla de una proyección de negocios de drones de más de 50 billones de dólares para el 2026. Hay otros que hablan de un poco más. Lo que todos coinciden es una curva de crecimiento que fácilmente está en todos los estudios por encima del 20%. No solamente por aplicaciones, sino también por toda la parte de hardware. Ok. El mundo de drones está a cargo de quién en el mundo. Entonces, lo primero que necesitamos saber, y la primera frase que tiene que ver con el tema de drones, es que todo dispositivo que sea capaz de despegar del suelo por cuenta propia se considera una aeronave y por ende entra dentro de las regulaciones aeronáuticas. Eso quiere decir, entramos en el mundo de la ICAO. La ICAO es la Organización Internacional de la Aviación Civil, es el Tratado de Montreal, y hasta donde he podido ver, el Tratado de Montreal es el único escenario internacional que tiene más socios que la ONU. Y sin ser parte del Tratado de Montreal, un país no podría tener aviación comercial entrando a su espacio aéreo. Aunque les digo, Rusia no es oficialmente miembro de la ICAO, tiene ahí un estatus muy especial, porque pues ellos tienen una forma un poco diferente de hacer las cosas. Importante, la Organización de la Aviación Civil es la que viene dando los lineamientos a todas las autoridades aeronáuticas de los países para lograr un propósito, que en algún momento dado se puedan integrar los actuales jugadores del espacio aéreo y estos nuevos jugadores que se llaman, en términos generales, los drones. ¿Quiénes existen hoy en día? Pues por supuesto las aeronaves tripuladas, ya existen los aeromodelos, ya existen los globos, ya existe la aviación privada, pero venimos una cantidad de personas, en mi caso, formación de ingeniería industrial, a elevar un aparatico a 500 metros en el aire para tomar fotografías y no somos parte de ese exquisito mundo de los pilotos, de los controladores aéreos y todo lo demás, generando unos riesgos muy, pero muy importantes. Tristemente, pero célebremente también, la aviación civil se ha construido a partir de 100 años de experiencias, muchas de ellas fatales por accidentes, que ha llevado a la organización que hay hoy en día. Entonces, el reto de incorporar las aeronaves no tripuladas a ese escenario que tiene 100 años de desarrollo no es fácil, no es sencillo y tiene muchos bemoles a considerar. Hay algunas cosas en el mundo en las que ya estamos relativamente de acuerdo, ¿sí? Entonces, lo primero, el tipo de operaciones. En el mundo ya estamos más bien de acuerdo en esto. El primer tipo de operaciones es este que ustedes ven aquí, VLOS, Visual Line of Sight. Visual Line of Sight es cuando yo tengo visual de mi aeronave y es permitido, digamos, hay una especie de consenso diciendo que eso es real. Si yo tengo una vista 20/20, la mejor de todas, etcétera, etcétera, hasta aproximadamente 500 o hasta aproximadamente 750 metros, no más de ahí. Eso quiere decir, cuando yo estoy haciendo una operación VLOS, no puedo alejar la aeronave del control más allá de 750 metros. Muy bien. El segundo escenario, lo ven ustedes aquí en el centro a la derecha, es EVLOS. Esto es para Extended Visual Line of Sight. Y aquí lo que sucede es que yo tengo la posibilidad de un observador en la trayectoria del vuelo y ese observador me permite ampliar la distancia otros 750 metros. Quiere decir que yo una operación EVLOS la puedo declarar hasta 1.5 kilómetros de distancia. Y finalmente queda todo lo demás. Todo lo demás es donde está la dificultad
pero donde está la mayor oportunidad. Esto que se conoce como Beyond Visual Line of Sight, que aplica aquí todo lo que es infraestructura crítica, todo lo que es ambiental, muy grande parte de lo que es agrícola, etcétera, etcétera. Y es cuando mi aeronave está más allá de las distancias que acabo de decir y yo, comandando la aeronave, tengo que interpretar espacialmente la telemetría que recibo de la aeronave para poder imaginarme dónde estoy, lo que está pasando a la distancia con la aeronave. Aquí hay una anécdota muy simpática referida a una de las fuerzas aéreas más famosas del mundo, que como todas las demás empezó a trabajar los drones con pilotos, hasta que se dieron cuenta que por esta condición de imaginarse las cosas, ¿sí? No necesitaban a alguien que había volado con 3G y pasado la barrera del sonido, sino que empezaron a reclutar personas que eran muy hábiles en tema de videojuegos. Y a estas personas se les facilitaba hacer esa conversión espacial a distancia. De las cosas interesantes que han pasado a lo largo de estos años de desarrollo de la historia. En términos generales, ya vimos 3 tipos de operaciones y ahora, ¿qué tipos de aeronaves? Ha habido muchos intentos de clasificación. Estos 2 ejemplos son tal vez los que más se sostienen y más se soportan a nivel mundial. En el primer grupo, en la cuadrilla, perdón, de la derecha, ustedes ven grupo 1 a grupo 5, ¿sí? Y la diferencia en estos grupos está dada principalmente, la variable principal es el Maximum Weight, Takeoff Weight, incluyendo baterías, sensores y todo lo demás. Entonces ustedes ven aquí 20 libras, 55 libras, 1320 libras y lo que vaya por encima de eso. Y aquí se traza una raya a nivel mundial otra vez. Y es que las operaciones comerciales sin certificación de aeronavegación normalmente se van a desarrollar con aeronaves hasta de 55 libras de peso total de despegue. Entonces, por eso los multirotores que vemos, los Phantom, los Agral, los Mavic, algunos de la fija, los fabricantes en general se preocupan muchísimo porque sus equipos estén por debajo de estos 55 libras, porque les permite acceder a un mercado que es muy, muy grande. Este mercado, este tipo de aeronaves, es el que convierte muchos temas de ingeniería en un mercado muy, pero muy interesante. Hace solamente un par de meses, tanto en Europa como en Estados Unidos, apareció una clasificación adicional aquí, que llamémoslo un grupo sub 1, ¿sí? Para efectos de esta gráfica, y es el de aeronaves de 250 o 250 gramos de peso. Solo las aeronaves de hasta 250 gramos de peso pueden hacer operaciones no licenciadas, es decir, operaciones libres, ¿sí? Teniendo en cuenta una serie de requisitos, pero son operaciones libres. Todas las demás tienen que ser registradas. Bien. La otra calificación, la ven ustedes aquí en el recuadro negro de la derecha, está mucho más enfocada al perfil operacional. Entonces, toma en consideración la altitud máxima de vuelo, el tipo de carga paga, ¿sí? Y la autonomía en horas. Y entonces empieza a construir una serie de cuadritos que en buena medida corresponden con las aeronaves que están aquí al lado derecho en las imágenes, pero nosotros típicamente en el mundo civil estamos volando por debajo de la línea TUAV amarilla que vemos aquí y en algunos casos entre la T y la M, ¿sí? Sin entrar mucho más en detalle, les digo, este es el mundo donde se desarrollan las inspecciones de líneas eléctricas, oleoductos y todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué hace a un dron especial? Un dron en un momento dado, si ustedes ven este dron y un aeromodelo puede ser
prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace a un dron y a un aeromodelo especial? Lo que ven ustedes aquí en esta imagen de la derecha. Yo a una aeronave no tripulada que tiene un sistema de control de vuelo, le puedo dibujar un patrón a partir de puntos georreferenciados en GPS, ya me van a hablar de GLONASS, también se puede en Galileo, también se puede en Beidou, y delinear una ruta específica para que el dispositivo siga. Esto, por ejemplo, es de una practicidad increíble en el mundo de los oleoductos. Los oleoductos, por lo menos algunos se conocen aquí en Colombia, tienen esta marcación cada 2.5 metros y algunos incluso la tienen en una escala un poco menor. Entonces, eso me permite generar, qué pena con ustedes, aquí me acabo de enredar con mi control, ya gracias, generar patrones de vuelo perfectamente delimitados, pero además repetibles, porque esta traza de waypoints yo la guardo, la almaceno y la puedo repetir después. Entonces, este tipo de patrones de vuelo son uno de los ejes fundamentales para hacer este tipo de operaciones que hoy en día son un problema, las Beyond Visual Line of Sight. Lo segundo, que es un diferencial muy importante en los drones, es el tipo y calidad de sensores con los que yo puedo trabajar. Aquí hay una lista enorme y esa lista se queda corta. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. La posibilidad de estampar la ubicación en este tipo de imágenes recolectadas por el sensor le agrega un valor geográfico especial al producto para procesos posteriores. Pero es la capacidad de combinar esas dos cosas, combinar la información del piloto automático, tarjeta de control y el sensor para poder, por ejemplo, generar ortomosaicos y luego pasarlos a otro tipo de software y hacer rectificaciones y cosas por el estilo. Sin embargo, la información que yo levanto con los drones tiene un punto de valor muy especial y es que la puedo levantar por debajo de la capa de nubes. Ahí se diferencia de la información que yo puedo levantar con los aviones de topografía, con los aviones del IGAC, con toda esa cantidad de cosas. Y eso hace que mi columna de aire entre la superficie y el sensor sea menor y por ende mi necesidad posterior de corrección es menor, típicamente es menor, y entonces me permite, con una información tomada con un artefacto mucho más barato y sencillo, tener imágenes de altísima calidad para post-proceso. En el dron, yo combino entonces el sensor que voy a usar, el patrón que quiero recorrer o los patrones que necesito recorrer, y entonces en función de eso puedo determinar mis misiones. En este ejemplo, a la izquierda, ustedes ven los parámetros de telemetría, que es lo que está viendo el operador, y en este de la derecha, ustedes incluso ven aquí un ejercicio con un horizonte artificial. Este, por ejemplo, es muy interesante a la hora de manejar imágenes oblicuas, por ejemplo. Entonces, esto me permite después, tomando esa información del piloto automático, generar las correcciones del caso. Ahora, como estas, yo puedo generar todas las misiones que se me puedan ocurrir. Les mostraré después una muy simpática que es esto mismo, pero en vertical. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser un cultivo, esto puede ser un desarrollo urbanístico, esto puede ser una vía en una carretera, puede ser... Yo tengo la capacidad de adaptar el esquema de mi misión al objetivo que requiera la misión que estoy desarrollando. Cuando yo ya puedo hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Yo puedo entonces transferir esta información y digamos que uno de los usos más interesantes es poderle entregar esta información a los sistemas de videogestión. Entonces, un sistema de videogestión puede hacer tracking de un vehículo que se está moviendo aquí y que, por ejemplo, se está acercando a una zona o un vehículo que está aquí y está en presencia o en la inmediación
del tendido de un tubo, de un oleoducto, y probablemente sea alguien que esté pinchando el tubo. O, como dije antes, que yo puedo repetir mis vuelos, pues yo puedo tener esta foto de hace un mes, esta foto de ayer, y como las fotos tienen la misma estampa, puedo entonces coger estas imágenes y generar comparaciones automáticamente y sacar este tipo de conclusiones que puede decir, hombre, alguien me está armando un cambuche en el acceso de mi zona de exploración, o al contrario, miren, así viene avanzando mi obra en los últimos 15 días o 20 días. Entonces, la herramienta está, la aplicación es la que la misión diga. ¿Quiénes son los drones por excelencia? Los multirotores. Tenemos muchos modelos de diferentes tipos, de muchos tamaños, ¿sí? Hoy en día he visto de estos de toneladas de peso, ¿sí? Sin embargo, características comunes es que en su gran mayoría trabajan con baterías, usan montantes artificiales, montantes universales, no artificiales, sino universales, es decir, que yo puedo cambiar el sensor. Y aunque aquí hay una estación de control que es lo más profesional, a mi parecer, yo eventualmente los puedo controlar con un joystick RC y un dispositivo móvil inteligente. De ese tamaño es lo que la tecnología hoy en día nos permite. Otro tipo de aeronaves que viene tomando mucha fuerza es los VTOL, Vertical Takeoff or Landing. Este tipo de dispositivos lo que hacen es generar la sustentación inicial a partir del empuje por las propelas, y en la medida en que se elevan a hacer una transición al vuelo horizontal para aprovechar el perfil alar de su diseño. Esto lo que permite es que eventualmente una batería con la misma carga, con un aparato del mismo peso aquí y en un multirotor, normalmente me va a permitir aquí estar más tiempo en el aire. Eso es una ventaja para muchos tipos de misiones. Un concepto que sigue detrás de esto es el del desarrollo de las aeronaves específicamente diseñados para las misiones más allá de alcance visual. Típicamente tienen tres configuraciones: aterrizaje y despegue desde pista, despegue por catapulta y aterrizaje por paracaídas, y la capacidad de, como los anteriores, despegar horizontalmente para luego hacer una transición al vuelo, despegar verticalmente para luego hacer una transición al vuelo vertical. Con ejercicios de este estilo, hemos tenido aquí la posibilidad de volar más de 50 kilómetros en misiones de 3 horas de vuelo, ¿sí? Y la ventaja importante de ese tipo de aeronaves por su perfil alar es que la cantidad de opciones que permiten desde el punto de vista de su carga paga es muy grande. Es muy, muy interesante. Entonces yo puedo tener cámaras electro-ópticas o infrarrojas térmicas, ¿sí? Puedo hacer aerofotogrametría, puedo hacer LIDAR. El mundo LIDAR es increíblemente interesante. O, por ejemplo, esto que está aquí, ¿sí? Esto es un dispositivo que permite detectar IMSIS sobre la ruta de vuelo de la aeronave para detectar teléfonos en ciertas zonas apartadas por allá en la selva donde, por ejemplo, se dan algunas actividades ilegales. Entonces, este tipo de sistemas aplican para eso. Aplican, por ejemplo, para hacer repetidoras de telefonía celular en casos de eventos. Aplican, por ejemplo, para hacer inspecciones, y más que inspecciones, es para poder hacer la analítica de una conflagración, especialmente si es un incendio forestal, para determinar el punto correcto por donde atacarlo por debajo de la capa de humo y un montón de cosas
adicionales. Una versión muy especial, tanto de multirotores como de algunos VTOL, es la capacidad de desplegarlos de manera remota. Ya hay varios fabricantes que me permiten, ustedes ven aquí arriba un modelo, aquí abajo ven otro modelo. Cualquiera de los dos casos, hay un dron dentro de este contenedor. Este dron yo lo puedo dejar al lado de la subestación automática de la línea Isagen que viene de ISA, que viene de no sé dónde, no sé dónde. Y entonces la base, sea esta o esta que está aquí, cualquiera de las dos, se le configura una pequeña LAN en su interior y esa LAN me sirve de enlace con un centro de comando y control en cualquier sitio que yo quiera. Entonces la base lo que hace es servir de punto de calibración para despegue y aterrizaje del dron. La comunicación normalmente se da entre la aeronave y la base. La base hace la retransmisión a donde yo necesite y la base, bien sea, me carga la aeronave o puede cambiarle la batería para hacer una nueva misión. Este tipo de configuraciones, creo yo, es de las que mayor potencial tiene por su aplicación en protección y mantenimiento de infraestructura crítica. Vamos a ver si resulta así y si en la norma se puede llegar a manejar. Y finalmente, perdón, finalmente no todavía, finalmente en multirotores. En multirotores hay una opción para cableados de largos periodos de vuelo. Este tipo de multirotores lo que hacen es que se alimentan desde un punto, desde una maleta que está en la parte de abajo, que puede en algunos casos estar incluso en un vehículo que además se puede desplazar a baja velocidad. Pero entonces, esta aeronave, al no depender específicamente de la batería de a bordo, sino de la que está abajo, se puede tener 24 horas, 36 horas, 48 horas en el aire sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Supongamos por un momento dado que ustedes están en un ejercicio del montaje de una torre de algo en un pozo de exploración de petróleo. Pues se lleva este tipo de dispositivo y el dispositivo puede estar en el aire las 3 horas que dura el montaje para hacer todo el registro, para ayudar con verificaciones, para un montón de otras aplicaciones desde el punto de vista de verificar la obra civil o la obra de cualquier otro estilo que se esté haciendo. Es una aplicación ideal cuando yo, por ejemplo, necesito manejar un canal de comunicaciones adicional en una zona de desastre. Entonces puedo tener una mini repetidora LTE colgada del dron en el aire durante 3 días mientras se restablece la comunicación normal. O, por ejemplo, puedo tener esta aeronave 2 horas antes del partido, la hora y media que dura el partido y 2 horas después del partido, mirando e inspeccionando la zona para evitar desmanes o para estar atento a cuando empiezan desmanes y toda esa cantidad de cosas que a veces pasan en eventos. O sea, las aplicaciones son muy interesantes y de muchísimo valor para este tipo de situaciones. Muy rápidamente, ¿sí? En la aplicación militar hay algunas cosas que están cambiándolo todo. La principal, lo que ustedes ven aquí, la posibilidad de hacer reconocimiento, la posibilidad de hacer acompañamiento a los desplazamientos de tropa. Las hordas son una de las amenazas nuevas en lo militar más difíciles y complicadas de contener. Este que ven aquí es lo que se llama un loitering munition. Es un dispositivo que se dispara, por ejemplo, sobre un determinado sitio en el Urabá en la noche, donde se sabe que va a haber una intrusión de una lancha de transporte de mercancías ilegales y entonces esta aeronave se quedó allá dando vueltas cuando la detectó retransmisión, que efectivamente detectó un objetivo como el que está descubierto, pero en otras versiones, y asumiendo un caso de conflicto, esta aeronave detectó una nave que no es propia y puede estrellarse contra esta, o está diseñada para estrellarse contra esta y neutralizar la amenaza.
Entonces, en lo militar sí que hay cosas, montones, pero montones, montones, que se están desarrollando a velocidades vertiginosas. Bueno, ya más o menos vemos para qué, cuántos, un poco los tipos de drones que hay, un poco las limitaciones generales que hay. ¿Qué necesito yo hacer si quiero empezar a trabajar con drones? ¿Sí? Entonces, lo primero, montar un programa de dron tiene 4 partes esenciales. La primera, una plataforma de manejo. Aquí yo que tengo los logs de los vuelos, las cuentas de cuántas veces he usado cada batería, de cuántas veces he usado cada motor, de cuántas veces he tenido las hélices, porque yo puedo cambiar de hélices, toda esa cantidad de cosas que son de índole aeronáutica. Luego tengo mis servicios profesionales. Aquí entonces está mi piloto, la certificación de mi piloto, la certificación tipo de mi piloto, las horas de vuelo de mi piloto, toda esa cantidad de cosas y la vigencia de los mismos porque esto hay que renovarlo permanentemente. Y luego aeronave y demás equipos. Entonces, si yo voy a trabajar, por decir algo, en oleoductos, pues más probablemente vaya a buscar un Beetle. Si yo voy a trabajar en agricultura, pues hay muchas opciones de multirotores y así sucesivamente. Y después está todo mi tema de comunicaciones y aquí cada vez más se genera un tema de altísimo valor, el de almacenamiento y proceso de datos. La cantidad de datos que se pueden generar desde operaciones de drones es enorme. Un vuelo de 30 minutos fácilmente puede estar terminando con 25, 30 gigas de información solo por esos 30 minutos si estoy haciendo videos en 4K o algo por el estilo. Entonces, el tema de proceso y almacenamiento de datos se vuelve uno de los factores importantes a considerar. ¿Qué se busca? Tener control completo de si yo tengo mi dron 1, lo volé en tal momento, hice el segundo, sé cuántas baterías tuve, cómo las tuve, de qué manera las manejé. Yo necesito demostrarle a la autoridad aeronáutica que tengo pleno control sobre toda esta circunstancia para que la autoridad aeronáutica, que no necesariamente me va a dar un certificado de aeronavegabilidad, sí me va a dar un permiso de operaciones, considerando que tengo todo ese tipo de cosas bajo control. Y luego de ahí salto a un escenario, que ese escenario no es ya del operador como tal, es mucho más un escenario del regulador, que es lo que se llama el UTM. UTM es cuando yo voy a volar y veo a los demás que están en la zona y los demás que están en la zona me pueden ver y de esa manera se genera un ambiente con menos riesgo. La segunda etapa de un UTM es, yo voy a volar, tengo mi plan de vuelo, los demás ven mi plan de vuelo y veo el plan de vuelo de los demás. Eso quiere decir que podemos saber exactamente en qué puntos tenemos rutas de colisión o cualquier cosa por el estilo, y entonces podemos cambiar la hora del vuelo o el patrón de vuelo o cualquier cosa por el estilo. Y de ahí para adelante, otra muy importante serie de cosas que se requiere o que se necesita eventualmente para un ejercicio de vuelo seguro, que es importante considerar que bien pronto todos los escenarios de vuelo de drones se vuelven escenarios de un centro de control IoT. Y en ese centro de control IoT yo tengo que prever a futuro el manejo de diferentes niveles de datos para hacer diferentes superposiciones en diferentes plataformas. Por ejemplo, si yo tengo una plataforma geográfica, un GIS, y tengo un vuelo de dron, tengo que poder manejar la superposición de esas dos cosas. Si yo tengo una plataforma para inspección de infraestructura eléctrica, tengo que poderla manejar con la plataforma de plan de vuelo que tengo, un Pix 4D o cualquier cosa por el estilo. Entonces, mi sistema de control empieza a convertirse no solamente en una herramienta muy importante, sino que es que mi centro de control es la herramienta que genera el producto de vender. Entonces, este es el escenario que se convierte en ingeniería en términos generales, en la capacidad de generar productos de venta muy interesantes para diferentes ambientes y en muchas ocasiones con la misma información de base. Una nota muy rápida sobre los temas de acción y reacción.
a todo dron pues existe el tema del dron furtivo, el dron metido, el dron que no se quiere en una zona, en un área, cosas por el estilo. Y entonces en todo el mundo se vienen desarrollando los sistemas de contramedidas que esencialmente son de detección y neutralización de drones. Típicamente funcionan por una serie de sistemas combinados. Aquí se combinan soluciones de radar, de video, de escucha de RF, de escucha de audio, una cantidad de cosas. Y lo que se busca finalmente es generar zonas protegidas donde un dron furtivo no pueda introducirse. El concepto básico es este que ustedes ven aquí, que es el de el Skydome, y es generar zonas protegidas donde un dron cualquiera no vaya a entrar y meterse aquí. Este tipo de soluciones parten de dos principios que a veces igualmente los combinan. El primer principio es el de negar la señal de geoposicionamiento, es decir, interferir la señal de GPS, de GLONASS, de Beidou, de cualquiera de todos esos. Y lo que normalmente sucede es que una aeronave en esa situación hace lo que se llama una rutina segura. Las rutinas seguras típicamente son elevarse, hacer una espera, y si en esa espera, que se puede además programar, no hay una retoma de la señal, lo más probable es que el dron simplemente tome ruta al sitio de origen. Lo que tiene, o sea, rehaga la ruta que tiene, o en menor caso, pero también pasa, espere, cuando esté a punto de agotar batería, aterriza donde está. Bien. La segunda forma de hacer esto es hacer una interferencia con el canal de control de la aeronave. Estas aeronaves en su gran mayoría trabajan entre 2.4 y 5.8, están en esas bandas. Entonces, este tipo de jammers normalmente están ahí. Y aquí, si la virtud del sistema está directamente relacionada con la base de datos que tenga el fabricante de las diferentes frecuencias que usan los diferentes modelos de drones. Porque los drones hacen un ejercicio muy parecido al de los celulares, que es una especie de channel hopping, y entonces van haciendo saltos entre las diferentes frecuencias y van haciendo algunos movimientos de ese estilo. Y tiene que el dispositivo de jamming hacer el mismo seguimiento. ¿Qué pasa? Lo mismo que dije antes. Normalmente el dron va a hacer una rutina de elevarse, tratar de buscar señal, regresarse al sitio o aterrizar. Hay algunos de estos sistemas que incluso pueden meterse en el canal de control y darle comando al dron. Sí, hay algunos que ya lo pueden hacer, que lo publicitan, que lo hacen. Digamos que esos son, dentro de este género, los modelos más avanzados. Muy bien. En términos generales, un sistema o un ejercicio de drones tiene beneficio en la medida en que yo pueda hacer una integración con mi escenario IT para generar el mayor beneficio de la información que estoy generando a partir de las aeronaves no tripuladas. Pero a partir de ahí se generan dos procesos adicionales. El de procesamiento de la información, y está luego el de almacenamiento y seguridad de esa información. Porque típicamente terminamos en un escenario de protección de datos, según, a ver, no es directamente según lo dispuesto por la ley 1581, pero sí aplica la ley 1581 para hacer este tipo de cosas. Entonces, tener claridad sobre el destino y manejo de la información que estoy generando con los drones se vuelve una de los temas, de los ítems, de los numerales importantísimos de una solución de estas. ¿Para dónde vamos? Muy rápidamente vamos a estar en un escenario de red multiservicios, donde vamos a tener unos escenarios de este estilo. Cuando yo pueda tener una interconexión entre todas estas cosas, pues yo voy a poder mandar un dron desde el Internet Café con mi café hasta el
edificio de negocios que está aquí, porque esto está todo conectado en una misma red. Entonces todo el mundo va a saber dónde está. Vamos a evitar problemas de colisiones, de estrellar, de caídas, de todo lo demás. Y el habilitador que promete ser el más importante dentro de todo este escenario son las redes 5G. Las redes 5G son las que dispararán de manera muy grande el tráfico, incluso en zonas urbanas, de aeronaves no tripuladas de tamaño pequeño, de estas que les acabo de decir, que están por debajo de las 55 libras, de los 25 kilos, ¿sí? Porque en la medida en que yo los tenga conectados en una red 5G, la latencia y el ancho de banda de una red 5G es lo suficiente para que eventualmente en cualquier momento, desde un sistema de control que puede estar en la misma red, que puede ser debe ser dentro de la misma red 5G, yo pueda darle comandos a un dron para decirle, vas en ruta de colisión con el dron de Fernando, donde Rafael tome a la derecha. O simplemente hacerlo automático, ¿sí? Dron amarillo, usted se eleva 5 metros, dron verde, usted baja 5 metros. Así sucede en la aviación civil. Y este tema, esto que en general se conoce como el Sense and Avoid, tiene una serie de reglas y uno de los temas más difíciles de traer a los drones es la implementación del Sense and Avoid. Pero si yo llego a tener estas aeronaves conectadas a una red 5G y esa red 5G además es el host de mi centro de control, el Sense and Avoid incluso lo puedo automatizar desde el punto de vista de una aplicación UTM como la que mencionamos antes. Cuando este escenario esté, creo que de manera recurrente vamos a empezar a ver paquetes llegando a casas y cosas por el estilo, porque muchos de los riesgos asociados con ese tipo de operaciones van a estar bajo control. Muy rápidamente, en Latinoamérica, ¿qué drivers hay en la industria? Todo el tema de preservación ambiental es uno de los más importantes. El de protección de las fuentes de agua, el de protección de los bosques tropicales, el de la base agrícola, ¿sí? La base agrícola. En Colombia vi no hace mucho un reporte que ni siquiera el cultivo de caña de azúcar en Colombia alcanza el nivel de productividad de los 5 primeros cultivadores de caña de azúcar en el mundo, imagínense. Y de ahí para abajo todos nuestros demás cultivos. El tema de minería, el tema de vías e infraestructura, el tema de comunicaciones y muchos otros más. En Colombia, más o menos, se estima que tenemos unos 20.000, entre 20.000 y 50.000 drones activos en el país. Y en la aerocivil hay hoy en día 4.000 operadores comerciales registrados. Eso quiere decir que tenemos un mundo por terminar de, yo no diría tanto como reglamentar, como que traer al orden. En Colombia, el RAC 91 apéndice 13 es la norma vigente para todas las operaciones de drones. RAC 91 apéndice 13 establece 3 tipos de operaciones. Una operación tipo A, que ustedes me dieron mencionar, que son las operaciones libres, que típicamente se podrán desarrollar con aeronaves de 250 gramos o menos y que tienen que cumplir con ser dentro de alcance visual y otra serie de requisitos. Luego están las normas, las operaciones aéreas tipo C. Las tipo C en la aerocivil colombiana son de carácter experimental o académico y las pueden trabajar universidades o las pueden trabajar algunas entidades que están desarrollando o que hacen desarrollos y cosas por el estilo. Típicamente aquí se enmarcan hoy los proyectos que hay en Colombia para hacer entrega de paquetes por drones y los que hay para hacer movilidad aérea urbana. Listo. Todo lo que no es A y todo lo que no es C, adivinen, sí, por supuesto, cae dentro de las operaciones tipo B. Entonces, en las operaciones tipo B, o para ser un operador
en ese escenario, ¿yo qué necesito? Necesito lo siguiente. Primero, un operador piloto registrado ante la Aerocivil, uno de los 4.000 que mencioné, que haya hecho el curso establecido en el país, que es un curso, digamos, es un extracto del curso de Ground School que hacen los pilotos privados, ¿sí? Y que en el país lo pueden dictar universidades o escuelas aeronáuticas que hayan hecho el acople de su curso básico a un curso de drones. Entonces, lo primero, necesito un piloto con el curso, además inscrito en Aerocivil. Luego tengo que hacer una inscripción como explotador. Entonces, la inscripción como explotador la hago como persona o como empresa. El explotador es el que registra a su nombre la aeronave. Entonces, yo cojo mi aeronave, voy y compro mi Mavic Enterprise Dual, y como yo voy a ser el explotador, lo marco dron de Rafael 001 y voy con mi dron de Rafael 001 a la Aerocivil y les digo, señores, quiero registrar mi dron, y efectivamente se hace el registro del dron queda ya en la base de datos que ellos tienen. Pero ese dron tiene que ir con una marca que diga efectivamente dron de Rafael 0001, porque es la forma en que eventualmente la autoridad aeronáutica va a hacer seguimiento en caso de un incidente o de un accidente incluso, ¿sí? Entonces tengo que entregar mi dron marcado con todas sus características. Si no es un dron conocido, tengo que entregar los manuales y las especificaciones técnicas que tenga. Tercero, cuando yo ya tengo mi dron, ¿sí?, y ya tengo un piloto registrado y he hecho el procedimiento de explotador, tengo ya las 3 primeras cosas, entonces me toca ir a sacar una póliza de responsabilidad civil, esta contractual, que es de altísimo costo por ahora en Colombia, porque en un artículo que hay por allá en el Código de Comercio de 1971, dice que toda aeronave de menos de 1.000 kilos para volar en Colombia tiene que presentar ante la autoridad aeronáutica una garantía o una póliza de seguro por 33.333 gramos oro. Esto viene del Código de Comercio del Título de Transporte, artículo 1847 y subsiguientes, allá está. Entonces resulta que para que una compañía de seguros emita una póliza con una responsabilidad de hasta 33.333 gramos oro, vale un montón de plata. Vale un montón de plata. 33.333 gramos oro según el secretario de la Aerocivil cuando lo miró la última vez que publicó el dato en finales de mayo. Son $2.100.000. No sé en ese momento cómo esté, pero es probable que esté todavía más alto, ¿sí? Pero ese es el monto máximo de indemnización que debe cubrir la póliza que tengo que adjuntar a mi dron como explotador para poder volar. Bien, y cuando todo esto ya lo tengo hecho, solamente estoy listo para ir a donde mi cliente, preguntarle qué quiere hacer mi plan de vuelo, esas líneas que vimos al comienzo, hacer mi plan de vuelo y presentarlo a la Aerocivil, porque ellos se toman hasta 15 días para hacer el respectivo permiso, para hacer el respectivo proceso. ¿Qué aplicaciones especiales hemos conocido y visto? Primera, si ven este pequeño aparatico que está aquí, que tiene las hélices protegidas y que tiene esta cobertura por delante, este aparatico se utiliza para entrada en túneles y cualquier otro tipo de elementos cerrados donde no hay posibilidad de una señal GPS, y este aparatico va construyendo su propio patrón de vuelo y se conecta con el control con una versión especial de Wi-Fi para poder manejar comando y control mientras desarrolla el vuelo.
Uno de esos aparaticos estuvo por allá en Ituango cuando se estuvieron haciendo las primeras verificaciones de lo que había pasado en el derrumbe. ¿Sí? Otras aplicaciones especiales. Ah, caramba, esto por alguna razón. Esto me salió al revés. Entonces, escúchenme, no me voy a poner a cacharrear. Este es un dispositivo autónomo terrestre con una motricidad similar a la de a la de un animal terrestre, pero lo que tiene aquí encima es un LIDAR. Entonces, este tipo de aparatos los pueden utilizar para entrar a una alcantarilla, un túnel, un derrumbe, cosas por el estilo, y volar de manera segura, bueno, aquí, perdón, volar no, aquí no estaríamos volando, y hacer un levantamiento de lo que está ocurriendo internamente para mirar el escenario que pasó. Este es otro caso diferente. Este aparato está diseñado para volar pegado de la infraestructura crítica. Es más, puede hacer una cosa como medir la distancia que tiene por debajo a la plancha de un puente para hacer una inspección por la parte de abajo. Usa las luces para poder hacer la visual. Entonces ustedes se pueden meter por debajo de un puente, entre las vigas, a lo largo de las vigas, y con esta aeronave ir haciendo un levantamiento visual o de otro de lo que está debajo de la infraestructura y hacer un levantamiento con propósitos de mantenimiento o cualquier cosa por el estilo. Este dispositivo, igual que el anterior que vimos, no depende de GPS. Precisamente está hecho para que sea independiente del GPS y pueda volar incluso cuando hay un obstáculo como esta pared entre la aeronave y el control. El control está de este lado, la aeronave está del otro lado. ¿Sí? Este no es un video, pero permítanme les muestro qué se puede hacer con ese aparativo que estábamos viendo. Ah, caramba, no. Algo no salió bien aquí. Pero espero que puedan más o menos ver esta imagen que está acá. Y es que yo con este aparato puedo sobre una edificación cualquiera hacer un levantamiento de plano vertical. ¿Sí? Algo muy parecido, pero con una herramienta un poco más, digamos, sencilla y flexible para casos como el del edificio Space en Medellín o cosas por el estilo. Entonces yo puedo utilizar esa tecnología ahí sí para hacer verificaciones de verticalidad y otra serie de medidas que me permitan a mí evaluar en detalle y muchísima precisión una infraestructura vertical. Este que van a ver aquí no es el dron. Realmente ese no es un problema del dron. Este escenario se hace a partir de un plan de vuelo repetido en dos momentos de manera idéntica, de forma tal que el aplicativo de drones que se llama, del aplicativo de video que se llama Dressler, me permite hacer la comparación que están viendo. En este caso, por supuesto, es una comparación sobre una zona de desastre, pero esto es una comparación que perfectamente vale para ver el estado de avance de una obra, que sea una obra grande, significativa o cosas por el estilo. ¿Sí? Y este otro es una aplicación que permite con el dron hacer los recorridos entre las festivas para leer, ya sea códigos de barra o códigos QR o otras cosas por el estilo,
pero la gracia es que me ayuda a hacer verificaciones desde el punto de vista de inventarios. Aquí hay una muy importante compañía de lácteos que viene haciendo en sus bodegas, creo que son 3 bodegas muy grandes aquí en Bogotá, pero que viene aquí en sus bodegas haciendo una evaluación de este sistema para optimizar su manejo de inventarios. Esto es una aplicación in-building, pero de las que también tiene muchísima proyección. Este que vamos a ver es una cortesía de los amigos del capítulo de Finlandia, donde está la primera comunidad integrada y entonces ese tipo de operaciones de UAV se pueden realizar prácticamente de manera abierta. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Por ejemplo, mover un dron con un desfibrilador, mover un dron con una muestra de sangre y pueden ya estar en proceso de mover gente entre estos suburbios y, por ejemplo, la estación del tren utilizando aeronaves no tripuladas. La virtud más grande de esto no es tanto el dron, es mucho más el sistema de control asociado, el UTM asociado. Entonces, en teoría, aquí hay una cosa simpática y es que esta aeronave viene y aterriza en un punto X. Ok, en el mundo real, ese punto X debería necesariamente tener una marca que le indique al dron que ha llegado al punto de entrega y pueda manejar como la firma de entregado, que es lo que sí pasa en las soluciones que está promoviendo la gente de UPS, lo que si alguno conoce el UPS Prime. Y finalmente, les mencioné yo personas, pues efectivamente allá en ese mismo escenario están probando este tipo de vehículos. Hay uno que se llama el Volor, que es un diseño alemán un poco menos elegante que este, que se está utilizando en ese tipo de pruebas y hemos podido conocer gracias a los amigos de Finlandia. Señores, muchas gracias. Preguntas, dudas, aclaraciones. Perfecto, ingeniero Rafael, excelente presentación, felicitaciones y en este momento vamos a abrir espacio para estas inquietudes que puedan tener, aportes. Recuerden, vamos a habilitar micrófonos o pueden formular estas inquietudes a través del chat. Vamos a dar unos minutos, ingeniero. En el chat en este momento no veo ninguno. Ok. Ok. Bueno, aquí el ingeniero Juan Andrés Reverén. Vamos a habilitarle el micrófono un momento. Ingeniero, bien pueda, ingeniero Andrés Reverén, lo invitamos a abrir el micrófono, por favor. Bueno, no sé si tenga habilitado el micrófono, pero bueno, aquí nos escribe por el chat. Buenas tardes, ingeniero Rafael. ¿Qué experiencias han tenido en inspecciones internas? Si por interna se refiere a temas de túneles, hemos utilizado la aeronave que les montamos, que se llama Helios, para hacer recorridos en túneles, dentro de túneles viales, pero más que una inspección del túnel, se utilizó para verificar algunas cosas de los sistemas electromecánicos del túnel. El tema de los sistemas de humo y de detección de incendios y algunas de las infraestructuras asociadas. Entonces fue más en esa aplicación que en la aplicación de verificación de infraestructura de concreto o algo por el estilo, pero igual se puede utilizar para eso. Hay la gente que está trabajando en el puente
no es el puente Sumapaz, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre. El puente que reemplazó el puente Pumarejo, ¿sí? Ellos han mostrado unos videos muy interesantes de usos de drones para hacer algunas verificaciones en los largueros de las vigas y en otras cosas por el estilo. Ellos han hecho aplicaciones muy interesantes que, aunque no son internas, sí son aplicaciones que están por debajo de la capa de rodamiento y por ende son zonas que no son visibles, digamos, sino a no ser que lo estuviera específicamente debajo. Entonces, hay varias aplicaciones de ese estilo. Como le decía, en Ituango, cuando el desastre, se estuvo mirando el tema de utilizar drones para medir de la bocatoma del túnel hacia adentro dónde empezaban los problemas, hasta dónde llegaban los problemas, pero no conocí finalmente los detalles de qué tanto realizaron o qué tecnologías utilizaron para eso. Pero hay muchas de estas y sé que algunos están tratando de utilizarlo en algunas de las obras civiles de drones, de túneles que hay en la vía a la costa desde Medellín, por ejemplo. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, señor, escucho. Buenas tardes, ingeniero Padilla. Muy interesante su conferencia. Muchísimas Yo creo gracias. que supe de usted hace poco en una convocatoria para emprendimiento, creo que. Ahí nos vimos, sí, señor. Sí, señor. Bueno, te agradezco mucho la explicación. Sí, es que, bueno, yo te comparto un poquito la experiencia que he tenido con estos drones, pero en el campo de la inspección que yo he realizado. Yo he tratado de usar unos drones suizos que es el mismo Helios 3 que mostraste ahí, pero yo usé la versión 2, el Helios 2, Ok. en Arabia Saudita. El problema con esos drones es que, pues primero tienen una autonomía de vuelo un poco corta. Sí, claro, son como 18 minutos máximo. Aquel tenía solamente 9 minutos máximo y entonces Imagínense. nosotros estábamos inspeccionando una columna y pues hicimos todo un preparativo, incluyendo CAT, para darle el plan de vuelo al dron y que siguiera una ruta específica para podernos dar los datos de cómo estaba por dentro la columna. Pero debido al tema de la autonomía de vuelo, el dron se nos quedó y nos tocó ir por él. O sea, no tuvimos, digamos, pues sí tuvimos información, pero finalmente el dron no pudo retornar porque pues no tenía batería como Ok. llegar. Okay. Fíjense que ahí me Entonces, ese es regreso, uno de los inconvenientes. claro, ahí me regreso a los 4 aspectos de toda operación que miramos, que es, por supuesto, el personal que sepa, el personal tiene que saber muy bien qué es lo que está buscando para hacer el plan de vuelo eficiente. Lo segundo, elegir la mejor tecnología disponible. Usted seguramente eligió en ese momento, ¿eso fue hace cuánto? ¿De unos 4 o 5 años o más? Hace 4 años que yo estaba en Arabia Saudita, sí, señor. Ok. Uno de los grandes problemas de la gente de Helios era el tema de su autonomía de vuelo y he visto que en sus nuevos modelos han trabajado muy duro en eso, pero no solamente en eso, sino en hacer más ligeras la infraestructura, como la célula que tiene el dron y hacer más liviano el sensor que tienen a bordo para que el dron pueda moverse más rápido, desplazarse muy rápido mientras realiza la misión. Entonces ellos han avanzado mucho en ese tema y no hace mucho aquí en una demostración del Helios 3 sí pasaron de esos 9 minutos, muy interesante. Usted conoce a la gente de Geosystem, que ellos son el mayorista de ellos en Colombia. Estuve Sí, aquí en Bogotá en una charla de ellos, sí, señor. exactamente. Ellos hicieron unas charlas de eso, de ese aparato específicamente, y sí, acá han dado mucho desde entonces. Sí, el otro problema que tienen, bueno, yo creo que es asociado y que pues es por el tipo de entorno que manejo yo, es que el dron necesita ser intrínsecamente seguro. Y el dron específicamente no lo tiene, o sea, la protección es IP44, no alcanza la Sí, protección que se requiere. Entonces,
Me gustaría compartir contigo algunas cosas para poder de pronto muy interesante orientar un poquito el proyecto. Sí, mira que yo tuve oportunidad de ver en una feria hace 3 años, justo antes de la pandemia, a unos franceses que eran retirados de una empresa que se llama Delair-Tech, y estos franceses tenían un dron intrínsecamente seguro. Y ellos lo empezaron a manejar en Oriente Medio porque era el único dron que yo podía meter dentro de una refinería para hacer una inspección cercana de una TEA. ¿Sí? Una de esas columnas de quemado de gas y todas esas cosas. Pero la verdad no sé cómo les habrá ido con su desarrollo, pero es el único caso que he visto de ese estilo. Por ejemplo, para TEAs, en refinerías y cosas por el estilo, lo que se usa típicamente es un dron de mucha capacidad de carga para hacer una cámara que tenga un zoom muy grande, correcto, muy grande, y luego hacer un vuelo espiral, pero desde lejos. Sí, señor. Sí, esa es la inspección pues típica con la que hemos trabajado aquí en Colombia, sí, señor. Sí, ese es más o menos el ejercicio que toca hacer. Bueno, ingeniero Padilla, yo sí me voy a comunicar con usted, le voy a enviar de pronto un brochure de mi cosa para que hablemos y miremos a ver si podemos integrar experiencias. Me parece muy interesante y al contrario, le agradezco muchísimo su intervención. No, muy amable, muchas gracias. Entonces, que tengas buena tarde, muy amable. Feliz tarde. Perfecto, ingeniero Juan Andrés, muchas gracias por sus aportes. Veo que no hay manitos levantadas. Ingeniero Rafael, no sé si nos quiera dar una conclusión final y damos por terminada la actividad, ¿le parece bien? Agradecerles a los asistentes y por supuesto quedamos atentos a cualquier apoyo que podamos dar, y la idea es que podamos desde ASIEM apoyar el desarrollo de esta industria en Colombia. En Colombia hay unos fabricantes muy interesantes, pero más que eso hay montones de aplicaciones que nos pueden favorecer como país, y entonces creo que las oportunidades están servidas sobre la mesa y es un tema de trabajar. Perfecto, así es. Justamente y dando como pie a lo indicado por el ingeniero, también darles a conocer la conferencia que tenemos el día de mañana, cómo implementar un plan de desarrollo empresarial. Justamente aquí se van a tocar esto y otros temas bastante interesantes. Cordialmente invitados a que nos sigan acompañando. Y bueno, ingeniero Rafael, de verdad, muchas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros por estos aportes y esperamos que nos siga acompañando a futuro. Será un Señores verdadero asistentes, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Este tipo de sesiones son muy estimulantes. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, ingeniero. Que tenga excelente día y a los participantes de igual forma. Muchas gracias. ¿Listo?